Este es un anime que se pone bueno hasta el episodio 1156. Era lo que solía pensar para evitar ver esta serie, pero un día hace 4 o 5 años, un poco aburrido, decidí comenzar a verlo y quedé bastante sorprendido. One Piece no era un anime infantil como lo imaginaba, de hecho era un anime lleno de momentos icónicos que no voy a poner aquí porque eso sería spoiler, y además no quiero que YouTube me borre este video o el canal. Algo que tiene el anime y manga es que las historias rara vez se cuentan del todo. Un ejemplo es el manga de My Dress Up Darling, que terminó hace poco de manera inesperada, dejando un final bastante acelerado para lo que todavía promete a la historia. One Piece tiene demasiados capítulos, sí, pero te darás cuenta que se justifica al ser una obra tan detallada que te cuenta todo para que entiendas cada arco de inicio a fin, cada detalle sobre su mundo, los personajes y la historia que hay detrás de cada una de las motivaciones para hacer lo que hacen. Probablemente la razón por la que es el manga más vendido de todos los tiempos. Mucha gente que no ha visto este anime cree que el One Piece es el único misterio que hay en la obra. También se dice por ahí que el One Piece son los amigos que hacemos en el camino, pero ese ya es un tema para otro video. La verdad es que en esta historia existen varios misterios que incluso para algunos serán más interesantes que el mismo One Piece, como el significado de la D en el nombre de varios personajes, incluyendo a Monkey D. Luffy, a quién le pertenecen estas sombras, o cómo hizo a este humano para tener un hijo con una gigante. Y sí, no muestro a esa persona porque también es spoiler. Hay varias comunidades y creadores de contenido que intentan resolver estos misterios con diferentes teorías, y la verdad no escuché a nadie planteárselo, pero si juntáramos todas esas teorías probablemente podríamos terminar el manga actual o incluso podríamos escribir una nueva historia, el Two Piece. Pero ¿por qué tantos misterios? Esto es porque Eiichiro Oda es adicto a crear foreshadows. Los foreshadows, para quien no sepa, son pistas que te dan en una historia sobre algo que ocurrirá más adelante. Por ejemplo, en cierto capítulo del manga podemos ver una portada bastante simple y que de lejos parece no tener mucha importancia, pero que da inicio a plantearse quién es esa persona que está ahí, y no te da la respuesta hasta varios capítulos después, cuando ya se han planteado varias teorías al respecto. Pero ver más de 1000 capítulos podría parecer algo casi imposible. Es por eso que me vi todo One Piece para intentar explicarles un poco. No les contaré tanto como para spoilear cosas importantes, pero les diré lo suficiente como para darles una idea de lo que va la historia, y ya de ahí ustedes deciden si vale la pena verlo o no. One Piece es una historia que comienza por el final de una guerra que ocurrió hace 800 años. De esta guerra surgió un grupo de reinos vencedores, quienes por generaciones tomaron el control del mundo. Y como dijo alguien llamado Doflamingo alguna vez, aquellos que ganan una guerra se convierten en la justicia. Aquellos que están en la cima determinan lo que está bien y lo que está mal. La historia la escriben los vencedores. Se borró todo registro de lo que pasó hace 800 años antes y durante esa guerra, y se prohibió estudiar cualquier cosa relacionada a esa época, también conocida como el siglo vacío. Y aun con eso, lo que les acabo de contar es solo la trama secundaria de la historia. Lo que pasó en ese siglo vacío es uno de los varios misterios que el autor no ha revelado al día de hoy. One Piece comenzó a publicarse en 1997, ya hace un poco más de 300 mesecitos. A este ritmo, antes de poder descubrir varios de estos misterios, probablemente tengamos cosas como una segunda temporada de High School of the Dead o Silksong. Pero volvamos a lo importante, la historia principal. Esta obra comienza con un chico dentro de un barril, lo sé, referencias. Luffy tiene el poder de la goma, lo que le permite que su cuerpo se estire y haga cosas que haría la goma. Este poder lo consiguió cuando por error comió una fruta del diablo, y cara al mar es aterrador cuando comes una de estas frutas, ya que a cambio de obtener un poder pierdes la capacidad de nadar, tu cuerpo básicamente solo se hunde. Pero aún así Luffy decide salir al mar con el objetivo de cumplir sus sueños y encontrar el One Piece. Ya saben, lo normal, lo que se hacía antes cuando no se había creado Instagram. La primera vez que escuché esto pensé, ¿qué poder de mierda? Cuando le preguntaron al autor por qué le dio ese poder a Luffy, respondió que quería darle un estilo de pelea único y divertido, y tengo que decir que lo logró. Sus habilidades y estilo de pelea son arte puro. Luffy explotó su poder como no lo había visto en ninguna otra historia. One Piece es una historia que une perfectamente elementos como este, clásicos de un anime shonen con temas extremadamente profundos y complejos. Cuenta con varios paralelismos a sucesos o incluso otras obras. El país de Wano, por ejemplo, está inspirado en lo que solía ser el Japón feudal, pero la situación que comenzó a vivir este país hace 20 años podría asemejarse a situaciones extremas que vivieron o actualmente viven países oprimidos por una dictadura, donde le quitan la libertad a su población y los recursos son aprovechados por un poder corrupto. Situaciones como esta existen a lo largo de todo el anime, y te esperarías que un autor que escribe una obra así tenga de referencia obras extremadamente complejas y profundas. Pues no, de hecho Eiichiro Oda creció con historias como Vicky el Vikingo, su historia favorita de la infancia que le inspiró a crear One Piece, o Dragon Ball de Akira Toriyama, quien le inspiró para convertirse en mangaka, y en varias ocasiones ha mencionado el profundo respeto que le tiene y la alegría que le dio ser su amigo mientras Toriyama aún estaba con vida. Pero la primera historia que publicó no fue One Piece. Eiichiro Oda lo intentó muchísimas veces con varias otras historias.
Entre las más conocidas están Monsters de 1996 o Wanted de 1992, pero también está Fly You Boy de 1990, una de sus historias menos conocidas que presentó en la Shonen Jump y que ni siquiera aparece en las wikis, así que con esto tienes un dato que incluso muchos de los mayores fans de One Piece no saben al día de hoy. Pero volvamos con Wanted, un one shot publicado en 1992 que le ayudaría a trabajar con mangakas talentosos como Nobuhiro Watsuki, así como también le ayudó a ganar el segundo lugar en los premios Tezuka, y algo que siempre me pregunté es cuál fue el primer lugar si Eiichiro Oda ganó el segundo, y después de una ardua labor de investigación, preguntarle a una inteligencia artificial y una pequeña búsqueda en Google de 5 minutos, no encontré nada. Lo único que pude encontrar es que al ser muy exigentes estos premios, a veces simplemente no hay primer lugar. No hay registros de un primer lugar otorgado en 1992. Lo más cercano que pude encontrar es que podría haber sido Partner, un one shot publicado por Yusuke Murata, el ilustrador del manga El Calvo. La historia, como pueden ver, ocurre en el año 2025, irónicamente el año en el que estoy publicando este video, pero la obra no fue publicada hasta 1995. Por cierto, Yusuke Murata ya había vendido su alma a tan corta edad. Solo miren este nivel de dibujo de hace 30 años. Hablar de One Piece es complicado. Podría hablarles de los 3 mundos que existieron, las frutas del diablo o por qué Koala es el mejor personaje, y de hecho lo hago en un canal que creé hace poco tiempo. Hace 5 años cuando comencé a ver One Piece no me esperaba nada. De hecho planeaba ver 3 episodios y ya, pero luego esos 3 episodios se convirtieron en 10 y luego comencé a ver One Piece en mis ratos libres y sin darme cuenta acabé llegando al arco de Wano cuando comencé a leer el manga, donde por cierto encontrarán las portadas que cuentan pequeñas mini historias sobre ciertos personajes o sucesos que sirven para complementar aún más la historia. También está el anime, que en los últimos años no ha hecho más que mejorar, en especial los 2 últimos arcos. Además, hay un episodio muy especial que incluso merece un video propio, One Piece Fan Letter, una pequeña historia dirigida por Megumi Shitami. Esta historia cuenta algunos de los sucesos de la obra desde la perspectiva de otros personajes dentro del mundo de One Piece. Todo esto con un nivel de animación extremadamente detallado que se podría considerar canon y sin afectar a la historia original. Además, el anime se tomó una pausa de unos meses para comenzar a animar el arco de Elbaf, un lugar inspirado en la mitología nórdica y los vikingos. Ya les dije antes que una de las historias favoritas de Eiichiro Oda fue Viki el Vikingo, ¿verdad? Este probablemente sea uno de los mejores arcos de todo el anime, y además debería estrenarse en unos pocos días. Cuando Luffy decide salir al mar por primera vez, se emociona por todo, descubre el mundo como un niño, pero como dijo alguien alguna vez, los niños también le temen a la oscuridad, y es parte de crecer aprender a atravesar esas penumbras, por mucho miedo que tengamos, es correr ese riesgo para encontrar esa oportunidad de reencontrarnos con nuestros sueños. Lo más interesante de One Piece, irónicamente, no es saber lo que es el One Piece, lo más interesante es lo bonito de vivir esa aventura, sin realmente saber lo que habrá al final del viaje. One Piece se puede leer de 2 formas, la primera es disfrutándolo como cualquier historia y la segunda es intentando descubrir cada detalle que te da la historia. La alegría, inspiración y todo lo que me enseñó One Piece probablemente lo llevaré conmigo toda mi vida, esa libertad para crear mis propios sueños. ¡Oh!